Bien, buenas tardes, hermanos. Una vez más estamos contentos de poder estar aquí por este medio para comunicar esta preciosa palabra de Dios. Damos gracias a Dios por un día más de vida, por la oportunidad que nos da de estar aquí en este lugar santo donde Dios nos bendice cada vez que venimos acá. Quiero compartir con ustedes un pasaje, el pasaje de ayer, y para que usted pueda compartirlo en su célula, en su círculo de crecimiento o donde usted se reúne en familia. Es un pasaje que Dios me dio en cuanto a en parte lo que está viviendo nuestro país, en parte lo que está viviendo la iglesia, y también la otra parte es lo que Dios espera de nosotros, que nosotros hagamos en estos tiempos. Decía que Venezuela en los últimos 7 años ha vivido un franco deterioro desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista moral y desde el punto de vista espiritual. 5 áreas fundamentales de la vida de una sociedad. Bueno, el deterioro ha sido tal que Data Analysis saca unas cifras que son alarmantes en cuanto a la credibilidad de las instituciones que tiene nuestro país, las instituciones como el gobierno, las instituciones como la iglesia, las instituciones como la empresa privada o como las policías o cualquier otro tipo de instituciones representativas. Entonces, decía el entrevistado que en el mejor de los casos llegaban a algo por encima del 20%. O sea, es algo alarmante. O sea, ¿qué nos lleva a eso a pensar? Bueno, como que ya el pueblo, hablando del pueblo como un global, ya no cree en los políticos, ni en el gobierno, ni en la oposición. Ya la gente tiene un desánimo, ¿me entiendes? Tiene una desventura, tiene una situación de indefensión y también bueno, ¿por qué no decirlo? De victimización, ¿me entiendes? Porque no hay en el horizonte algo que le llame a él la atención. Todas estas cosas, uno a veces se le agolpan en la cabeza y uno se pregunta, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué Venezuela, un país tan hermoso, está viviendo una situación tan penosa? ¿Qué hemos hecho tan mal? O también la otra pregunta, Dios mío, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo durará esta condición de cautividad de los derechos fundamentales? ¿Hasta cuándo habrán presos políticos? Porque piensan diferente o porque no se alinean con la directriz del gobierno o por qué sé yo, otros motivos. Pero ¿hasta cuándo? Sé que tú eres sabio, Señor. Decía en esa oración, sé que tú eres sabio y que tú conoces perfectamente el ayer, el hoy y el mañana. De nosotros, como decía el profeta, es la confusión de espíritu. Tuya es la sabiduría. Y también sé que todo lo que sucede, todo lo que tú permites que suceda, tiene o está dentro del propósito santo tuyo para hacer tu voluntad. Pero una vez más se pregunta uno, Señor, ¿cuál fue nuestro mal? ¿Cuál fue nuestro error y hasta cuándo durará esto? Bueno, mire, en esta queja o en este clamor o en este cuestionamiento al Dios eterno, encontré un pasaje en el libro de Habacuc que si usted lo analiza, usted se da cuenta que parece que, como dice el sabio Salomón, ¿qué es lo que es que no haya sido antes? ¿Y qué es lo que da a acontecer que no acontezca hoy? O sea, parece que todo es un ciclo. Todas las cosas se repiten. Y encontramos en Habacuc capítulo 1, que él pregunta al cielo y dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, oh Yahvé, clamaré y no responderás?
Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito, y contienda, y se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Usted dirá, oye, ¿sabe cuándo pasó esto? Hace aproximadamente unos 2500 años, 2600 años. Esto es lo que el profeta estaba clamando aproximadamente en el año 612 delante de Dios por la condición de la vida de Jerusalén. Y decía ayer, si uno lee los 3 capítulos de este libro, que es muy corto, pero esto está en el capítulo 1, y él dice en el capítulo 2 que ya vienen los caldeos y que la profecía, no la tome como que tardará, pero se cumplirá la profecía. ¿De cuál? Que aquellos que vienen en caballos, cuyos caballos son como leopardos y cuya fogosidad son como lobos del bosque y cuyos jinetes son como águilas que van tras la presa. ¡Wow! Y a su paso lo que dejan es destrucción. El profeta dice, Señor, ¿hasta cuándo? Miren esto. Cuando hablaba de esto, Dios siempre se va a servir de alguien, del quien Él quiere, porque Él usa a quien Él quiere, como Él quiere y cuando quiere. Se va a servir de alguien para enviar justicia. Lo hizo con Adán y Eva cuando violaron su ley. Los amaba, pero violaron la ley de su palabra y violaron su palabra y tuvieron las consecuencias de la separación. Lo hizo con la primera generación humana y envió el diluvio. Lo hizo con el pueblo de Israel, enviando a los caldeos que estaban ahí a punto de llegar para el año 580 y algo, 87. Ya los caldeos estaban tomando Jerusalén. Lo hizo sobre Canaán y envió juicio, y por eso los mandó a que los execraran, que salieran de Canaán, que murieran todos los cananitas, y para establecer ahí el pueblo de Israel. Y también, como dije, lo hizo sobre el pueblo de Israel, dándoles una cautividad de 400 años en Egipto, los asirios, los caldeos en este tiempo, y también el imperio griego, el imperio romano. Y lo más grave, ¿no? Lo más grave es que el imperio romano provocó en el pueblo de Israel, mire este juicio, la gran diáspora. La gran diáspora judía consistió en que el pueblo fue destruido, el segundo templo fue destruido y el pueblo fue esparcido, eso es diáspora, fue esparcido por todas las naciones, a Rusia, a Grecia, ¿verdad?, a Europa, disgregado. Y esa diáspora duró 1778 años. O sea, déjeme decir esto, y me detengo aquí un momento. Pero es que no ha habido otra nación en el mundo, en la historia de la humanidad, no hay otra nación en la historia de la humanidad que hayan sido destruidos por una potencia en aquellos tiempos y que hayan sido dispersados por los pueblos y que después de 17 siglos, casi 18, hayan vuelto al lugar de donde nacieron y vuelvan a ser una nación. Eso no existe. Dios, dije, se sirve de quien Él quiere para enviar juicio. Y cuando yo pienso en esto, pienso, Dios mío,
lo que está pasando es parte de tu juicio sobre Venezuela. Sí, los gobernantes que fueron en un momento elegidos limpia y democráticamente se lanzaron a apartarse de ti para consultar las tinieblas. Y condujeron, pero de una manera que jamás la había vivido el país, a la hechicería y a la santería. Cosa que dice la palabra de Dios que es abominable, maldito aquel que consulta muerto o espíritu de muerto. Pero el problema no está ahí, porque ellos no conocen a Dios y ellos pueden hacer lo que el diablo les dé la gana que hagan porque son impíos. El problema está cuando el pueblo de Dios, y estoy hablando de iglesias completas, se alinean con ese pensamiento. Ahí sí está el problema. Cuando los que no se alinean no levantan su voz, y ese silencio, porque la iglesia está establecida por la palabra de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Y si algo tiene que enalborar la iglesia de Dios, es la verdad que está en la palabra de Dios. O sea, como una bandera, enalborarla así, levantarla bien en alto. Y por encima lo que los gobernantes quieren hacer, nosotros tenemos que decir, eso está malo. Lo que viene sobre el país y sobre los países, lo que está existiendo como el desmontaje del modelo patriarcal o del desmontaje de la figura varonil, del hombre de la casa, el desmontaje de esa figura para hacer una figura como Baphomet, como el dios de las tinieblas, el diablo. Que usted ve la figura de Baphomet, que es una figura que tiene pechos de mujer con vellos de hombre, una mano de mujer y una mano de hombre, y tiene cabeza de carnero y cuerno de carnero. Dice, ¿esa de Efesios qué es? Bueno, mire lo que está sucediendo hoy día. Hoy día el hombre se está desmontando y ya las grandes marcas de Europa están sacando vestidos de mujer para hombres. Es una locura. Por ahí vi uno que valen $2.600 un vestido de eso. Pero la iglesia, que es la que debe levantar su voz, como lo hacía Juan el Bautista, como lo hacían los profetas contra el rey, decía, usted está mal, rey, lo que está haciendo está mal. Quizás nuestro mayor pecado es callar y no decir nada. Por aquello de que uno no se mete en las cuestiones políticas. No es una cuestión política, es una cuestión espiritual. Y le voy a decir algo, hermano, mire, la verdad de Dios no tiene límite, porque incursiona en lo político, en lo económico, en lo familiar, en lo social, en toda parte, porque está por encima. La palabra de Dios gobierna por encima y señalando nuestra conducta, tratando de buscar una razón de por qué estamos en esta situación. Dije, muchas iglesias han perdido su propósito y han hecho más obras sociales que predicar la palabra, por ejemplo, alineando y haciendo propagandismo, proselitismo político a través de las iglesias. Eso está mal, ha estado mal. El creyente ha amado más el disfrute de la vida terrenal que el sacrificio por la gloria eterna. ¿Sabe? Cuando yo veo en Romanos capítulo 8, verso 29, que dice que nosotros, dice, los que antes conoció, esto también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo. Nuestra conducta debe ser como el Hijo. Y si algo está mal, tenemos que decir, eso está mal. No podemos llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, porque esa es la sociedad lo que está haciendo. Entonces el cuestionamiento a nosotros principalmente nos dice, ¿qué has hecho con la palabra de Dios? ¿Qué has hecho con la palabra de Dios? La palabra de Dios es la ley universal que rige todas las cosas, visibles o invisibles. El poder de la palabra de Dios, que es una energía pura,
es lo que rige todo lo que nosotros vemos y lo que todavía los grandes telescopios, los Hubble y los otros telescopios no han alcanzado a ver. Todo eso se sostiene por la palabra de Dios, porque por la misma palabra de Dios fueron creadas, así dice Hebreo. Entonces, en Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y está hablando ahí Juan acerca de aquel verbo que es Dios. Y como dice el verso 14 del mismo capítulo, y aquel verbo fue hecho carne y es la persona de Jesucristo. Entonces, ¿qué has hecho con mi palabra? A veces pienso que en las iglesias están más centradas en un culto o en el espectáculo de un culto más que en la palabra de Dios. El Señor dijo una vez, di a mi pueblo que me busque, que me desee, era la palabra exactamente. Dios vino a mi vida y me dijo, di a la iglesia que me desee. Y digo yo, wow, pero Dios mío, qué triste, porque si algo debe desear la iglesia es el conocimiento de Dios. Pero la verdad es que no es esa. Si Dios dice que lo deseen, es porque en la mayoría Dios no está en su pensamiento como la prioridad. El Señor dice en su palabra, si me buscareis, como buscáis el oro y la plata, me hallaríais. O sea, quiere decir que la prioridad de los creyentes es el oro y la plata, y no el conocimiento de Dios, que es la cepa de la sabiduría y de la inteligencia. ¿Qué has hecho con mi palabra? Mire, el asunto es que dice el salmista, pero tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mi palabra. Y esa es la verdad que pasa mucho. Uno ve personas que tienen tiempo en el Evangelio y cuando van a buscar un libro de la Biblia, entonces empiezan a rodar las hojas como si fueran naipes, ¿me entiendes? Empiezan a darle, a ver dónde consiguen. No sabe si está en el Nuevo o en el Antiguo Testamento. No sabe si es uno de los evangelios o una de las cartas paulinas. No sabe si es un profeta menor o un profeta mayor. No sabe. Déjeme buscar por el índice. Si algo debemos tener destreza es con la palabra. Porque ella dice ella misma que la palabra es la espada. El creyente, ¿me entiende? La espada. ¿Cómo vamos a esgrimir? ¿Cómo vamos a desenvainar una espada? Ya va, déjame ver cómo se saca. El profeta Habacuc dijo así: oh Señor, he oído tu palabra y temí. ¿Sabe que cuando el Señor se apareció allá en Sinaí, ellos oyeron el estruendo de la voz de Dios y temían, pero tanto que ¿cómo se dice? Las rodillas le chasqueaban, temblaban el pavor que había venido sobre ellos. El profeta dijo así: sea Jehová vuestro temor y sea Jehová vuestro miedo. No tengáis temor a los que matan el cuerpo, porque más que eso, ¿qué pueden hacer? Tener temor a aquel que no solamente puede matar el cuerpo, sino poner las almas en el infierno. Ese es el que tenemos que temer. A ese es que nosotros tenemos que responderle: ¿qué has hecho con mi palabra? La verdad es que si creyésemos a la palabra temeríamos. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es fiel para cumplir todo lo que promete. Oh, eso es muy bueno. Y que Él es poderoso para hacer cosas imposibles. Excelente. Porque Dios nos asombra cada vez que hace algo que nosotros en algún momento de nuestra débil fe dudamos que lo pueda hacer. Y Dios lo hace y quedamos asombrados. Pero también tenemos que tener claro que Dios es terrible cuando envía su juicio. Dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 10, cuando el hombre peca deliberadamente, dice: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Así estamos nosotros hoy día. Quizás algunos tengamos el medio de sustento, pero hay otros que están gimiendo porque a esta hora de la tarde todavía no se han llevado un bocado de pan a la boca. Mi consejo es que nosotros podamos tener este clamor: Señor,
Sea tu palabra mi alimento. Sea tu palabra mi luz. Sea tu palabra mi esperanza. Sea tu palabra mi refugio. Sea tu palabra mi roca. Sea tu palabra mi espada. En medio de los tiempos, Señor. Que yo pueda asirme de tu palabra, cualquiera sean las cosas que yo tenga que ver o que vivir. Que no podamos decir como dijo Habacuc, no, que él está hastiado de ver tanta injusticia. Pero cuando toque la puerta la adversidad o las pruebas a nuestra vida, nosotros podamos decir, estoy confiado. Que nosotros podamos decir, ¿verdad? Que podamos decir, no cantarlo por cantarlo, sino que podamos decir, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, estaré confiado. Wow. Wow. En segundo lugar, decía, avívanos en medio de los tiempos. En medio de la pandemia, en medio de la deformación y degradación de la sociedad, en medio de un gobierno autocrático y con todos los señalamientos que pueda tener, en medio de la pérdida de los derechos fundamentales de la democracia, en medio de todo eso, permite que tu reino pueda tener un avivamiento. Y que pueda ensancharse las tacas de nuestra carpa y que puedan entrar muchos más a tu reino. Pero tiene que empezar por nosotros, hermano. Reconocer que hemos echado a nuestra espalda la palabra de Dios y que ella no ha sido nuestro alimento, nuestro refugio, nuestra esperanza, nuestra luz. El Señor dijo a Jeremías, mire lo que dijo. En Jeremías capítulo 18, palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y las vasijas de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió e hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Wow. Ahí es donde nosotros tenemos que decir, Señor, rompe mi copa, rompe mi vaso y hazme de nuevo. Dame de nuevo. ¿Sabe? Una de las cosas que yo he visto es que en mi vida ya de más de 30 años, 35 años en ministerio pastoral, he visto que gran cantidad de creyentes diseñan un evangelio como sastres a la medida de cada uno. Y bueno, uno no se puede meter ahí, simplemente cada quien hace un evangelio de acuerdo a su medida. De tal forma que nunca le obligue ese evangelio que interpreta a salir de su área de confort. Pero cuando yo leo aquel pasaje que dice, hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria, se hizo hombre y estando en la condición de hombre se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se hizo obediente hasta la muerte, se despojó de su gloria. ¿Qué gloria podemos tener nosotros que es comparable con la gloria de Cristo? Ninguna. Y si Él se despojó de su gloria por amor a nosotros, ¿qué gran sacrificio podemos tener nosotros a despojarnos de lo que tenemos? Nada. Así que el profeta dijo en este símil, así como así como el alfarero destruyó la vasija que estaba mala, e hizo una nueva según le pareció hacer. Así es el clamor que tiene que ver nuestra vida. Señor, mira, si mi vida no te agrada, bueno, quebrántame, mira, hazme ver, pero necesito que yo sea una vasija para que sea útil, una vasija, como dice tu palabra, de honra. Necesito estar convencido de eso.
lo primero que hay que hacer es no echar la palabra de Dios a nuestras espaldas, sino ponerla delante de nosotros y que la palabra de Dios sea nuestro alimento, hermano. Aun cuando venga lo que venga, sabemos que va a haber un nuevo orden mundial, lo sabemos. Sabemos que la sociedad se está en una estampida hacia su propio abismo, lo sabemos. Sabemos que quieren arrastrarnos a nosotros y que vienen por nosotros, por la iglesia, lo sabemos. Pero aún en medio de los tiempos, nosotros podemos decirle al Señor, Señor, aviva la obra tuya en medio de los tiempos, tu iglesia. Y finalmente, uno tiene que tomar la palabra del profeta cuando dijo, Señor, no te enojes tanto. ¿Hasta dónde estará su ira? Mira, acuérdate que tú eres Dios de misericordia y que tú te deleitas en tener misericordia. Dijo así, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Aleluya. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Miqueas 7, 18 y 19. Óigame, hermano, la palabra de Dios dice que en medio de una reprensión que Dios dice, ustedes se equivocaron. Uno, se alinearon con quien no debía. No levantaron su voz cuando debían haberla levantado. Echaron a sus espaldas mi palabra. No ha sido mi palabra lo que ha debido hacer para ustedes. El fundamento, el alimento, la luz, la espada, todo lo que, el refugio, la roca, todo lo que debe hacer mi palabra. No lo hicieron. Pero también dice que el clamor de Jeremías es, Señor, aviva, hazme de nuevo. Y también al final dice, Señor, mira, si no te agrada lo que estoy haciendo, entonces ten misericordia. Oh, qué cosa tan bella. Misericordia es, no me deje el castigo que reconozco que merezco, sino ten misericordia, o sea, ten compasión de mi vida. Permita que esta palabra quede en sus corazones y compártala con otros y Dios añada bendición. Dios le bendiga. Amén.